Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Que Dios le bendiga. Creo que ninguno ignora acerca de los tiempos en los cuales estamos nosotros viviendo. Estamos en los postreros días, como lo dice la Biblia. De hecho, encontramos una cantidad de señales que se están dando alrededor de toda la tierra que nos hablan de la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de esas señales es la aparición de falsos cristos y falsos mesías y profetas. Esto sencillamente nos anuncia la venida de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, no debemos nosotros de alarmarnos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 23, entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. En primer lugar, podemos nosotros ver en esta lectura las armas del engaño en los postreros tiempos. En primer lugar, habla aquí de señales y prodigios. Los falsos cristos harán grandes señales y también harán grandes prodigios. Señales que nos hablan de apuntar hacia la persona que está reclamando credibilidad. Estamos hablando de señales falsas que supuestamente la gente que no conoce la palabra de Dios le va a dar crédito a estos falsos cristos o falsos profetas también. Y habla de prodigio, es decir, son aquellas obras sobrenaturales que apelan a la imaginación. Entonces habrá una confusión en las personas, y una de las cosas que Satanás va a ocupar es hacer que la fe mengue en el corazón de las personas para creer la mentira, y a través de los falsos cristos y falsos profetas muchos corazones se van a abrir al error. Pero el Señor Jesucristo nos advierte que estas cosas vienen. Por lo tanto, el Señor también nos habla de las medidas para no ser engañados. Es importante no ser engañados. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia dice también, compra la verdad y no la vendas. Entonces, para no ser engañados, Jesús nos dice, no lo creáis. Es decir, no creer lo que dicen. Nosotros tenemos que creer lo que Jesús dice en su palabra, no lo que otras personas están diciendo, reclamando para sí mismos a través de poderes sobrenaturales, demoníacos, o de filosofías y argumentos que van en contra de la Biblia. La Biblia dice, no lo creáis. Pero también nos dice aquí, no salgáis. Es decir, que yo no me exponga a los pensamientos o a las predicaciones o a las instrucciones, a las enseñanzas, no asistir donde están esos falsos cristos o falsos profetas. Cuando dice no lo creáis, tiene que ver con que mi fe tiene que mantenerse en Cristo, pero también dice no salgáis. No hay que ir por curiosidad, ya sea asistir a una reunión de esta naturaleza o también a leer una literatura anticristo. ¿Por qué razón? Porque al creer el error es la entrada de los demonios para controlar la mente. La Biblia nos habla acerca de la mente. Es muy importante que nosotros tengamos libertad en nuestros pensamientos. Pero cuando alguien llega a creer el error como verdad, en ese momento su mente ya queda esclavizada por fuerzas espirituales demoníacas para que luego le conduzcan a otras cosas. Si maneja la mente, entonces va a manejar todo su ser. Ahora, ¿cuáles son los consejos que Jesús nos da acá? Dice, ya os lo he dicho antes. O sea, Jesús ya nos advirtió que estas cosas iban a venir. No, Jesús nos está diciendo que debemos nosotros de recordar que estas cosas van a suceder. Y si han de suceder, yo no me tengo que sorprender por tal cosa. El segundo consejo que encontramos aquí en este versículo 27 dice,
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay que recordar que la aparición de Jesús será tan gloriosa y simultánea en todo el mundo. No es que Jesús viene y se aparece a un pequeño grupo en determinado país, no. Cuando Cristo venga, será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, es decir, será esplendoroso y será a nivel global, un impacto glorioso, así que todo ojo le va a ver. Por lo tanto, no nos dejemos engañar. Ese es el segundo consejo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer consejo que nos está dando en el versículo 28 es que el cúmulo de señales anuncia el inminente retorno de Jesús. Y lo dice de esta manera muy peculiar, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es decir, donde existe un cúmulo de señales, entonces ahí se va a manifestar la venida del Señor Jesús. Las señales están dadas, los milagros se están derramando de la obra de Cristo para traer salvación a aquellas personas que no le conocen. Jesús está ministrando el corazón de las personas. Así que nuestra decisión tiene que ser tomada en base a la palabra de Dios, no por nuestra lógica o razonamiento. ¿Por qué? Porque los falsos cristos, los falsos profetas van a apelar a la mente a través de señales y prodigios mentirosos y argumentos que van a hacer que la persona crea para poderlos esclavizar y luego someterlos a su sistema diabólico que más adelante se va a manifestar entonces lo que se conoce como el anticristo y la religión global que ha de existir. Así que el engaño realmente es algo que nosotros podemos evitar. El tener frescas las profecías de la palabra de Dios nos ayudarán a discernir lo que está sucediendo en nuestro tiempo y lo que ha de suceder. Por lo tanto, afirmemos nuestro corazón en el Señor. No se nos olvide que con Cristo somos más que vencedores. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.